corte los vidrios, porque da la sensación bien de los reflejos, ¿no? En este caso no sucedía, y bueno, lo forcé. Directamente pinté de celeste, apliqué el modo screen y lo forcé. Volví a aplicar más iluminación interior con el mismo método, para aún resaltar más la iluminación, y después terminé prendiendo algunas habitaciones. Ahí se puede ver que en algunas habitaciones también agrego un poco de iluminación también con el mismo método, para levantar algunas habitaciones. Después, de todas formas, eso te da la posibilidad siempre de dominarlo muy rápido, porque si no te gusta o si entiendes lo que quieres, directamente lo sacas. Y creo que... no, sigue. Bueno, acá es un ajuste de color. El ajuste de color, el Color Balance, para mí es la herramienta más potente de Photoshop. Ese menú pequeño de Color Balance, que tiene iluminaciones, sombras, tonos medios y las tres flechas. Si dominan ese cuadrito, tienen gran parte de la posibilidad de la postproducción dominada. Es la principal herramienta para mí. Acá se corrigió, como ven, eso lo hice con el Color Balance. Se corrige, terminé de proyectar la sombra de la calle para que quede directo. Acá pusimos en la esquinita de abajo un señor que después lo terminé sacando porque no le gustaba. Me pidieron que resaltara un poco la torre, que tuviera más fuerza. Resalté también un poco la vegetación, coloqué una vegetación adicional en el techo. Y bueno, acá hay una historia bastante interesante. Me mandaron un Mercedes que era de alguien, no sé si era el dueño del hotel o qué. Me dijeron, este auto tiene que ir acá. Problema, porque montar una foto de un auto en un render es imposible, porque ya tiene reflejos falsos, porque la perspectiva es muy difícil de lograr, y ahí encontramos un problema. En realidad lo planteé como un problema, yo ya sabía cómo lo podía solucionar, pero en el principio lo coloqué el auto y ellos no dijeron nada en realidad. Dijeron, ay, qué bueno lo colocaste, está buenísimo. Para mí estaba quedando horrible porque está como fugado, como que se le está cayendo de la parte de adelante, no sé, hay algo raro. Después van a ver cómo lo solucionan. Bueno, acá resolví el tema del edificio al lado, que es el secundario. Terminé de cerrar, hice un pequeño ajuste de niveles. Una cosa importante de los ajustes, cuando hablamos de ajustes, yo divido los ajustes en dos tipos. Los ajustes parciales que ajustan una zona, siempre son con capas de ajuste. No agarren parte del proyecto y muevan los niveles, porque en realidad cuando se trabaja en postproducción hay que usar métodos no destructivos. O sea, la imagen de fondo del edificio tiene que ser la misma, no la pueden alterar. Porque si yo empiezo a toquetear con un tapón de clonar mi render original, después lo voy a tener que hacer de nuevo eso. No se puede hacer trabajo artesanal sobre el render. El render tiene que ser el mismo. Entonces, siempre utilicen capas de ajustes. Cuando ponen ajuste de nivel, de balance de color, de posición, utilicen capas de ajustes, cosa que ustedes puedan renderizar de nuevo, poner el render atrás y los efectos se mantengan. Salvo que tengan que ajustar alguna máscara, nada más. En este caso se hizo un ajuste general. Yo divido los ajustes en ajustes parciales, que son ajustes de ciertas partes, y los ajustes generales. Los ajustes generales por ley tienen que ir al final, o sea, tienen que ser el primer layer que aparece. ¿Por qué? Porque ese ajuste va a incluir a todo el resto de la escena, va a unificar la escena. O sea, siempre terminen la postproducción con ajustes generales, 2 o 3 ajustes, sea de niveles o curvas. Generalmente usar curvas es mejor técnicamente. Igual, si se complican con las curvas, usan niveles, que tampoco hay tanta diferencia. O sea, la diferencia es técnica, pero es más precisa la curva, obviamente. Generalmente termina siendo un ajuste de curvas, un ajuste de balance de color y a veces un ajuste de saturación, pero no mucho más que eso. Lo bueno es que cuando hacen esos efectos al final del render unifican. O sea, esa es un poco la clave. Y bueno, al final esta fue la imagen. Acá se sustituyó el señor de ahí que parecía como que estaba esperando algo ahí medio sospechoso. Creo que hay algunos cambios mínimos, se sacó un pedazo de la reja y esta fue la imagen final, pero hay un detalle que cuando yo mandé la imagen final me di cuenta que el auto estaba feo y no me gustaba. Entonces, una vez mandé la imagen dije, voy a tratar de solucionar esto. ¿Cómo soluciono esto? Había la posibilidad que uno dice, bueno, voy y compro el auto en 3D y lo coloco y lo demás. O sea, un auto en 3D bien hecho es caro. O sea, sobre todo si no es parte de esos paquetes que vienen de autos. Entonces no lo manejamos con una posibilidad, porque yo gastar $200, $250 para mover el auto creo que no se justificaba. Entonces yo en realidad tengo una biblioteca de autos muy reducida, utilizo muy pocos, son caros en general y trato de mantenerme con algunos. Igual la repetición de autos en general no se nota porque los clientes cambian y no les importa mucho. Entonces, ¿qué hice? Agarré el auto original y dije, la persona lo que va a ir a ver ciertas cosas que identifican el auto.
Y por ahí tenía un Mercedes-Benz bastante más chuminga, si decimos nosotros, pero de alguna forma lo que hice fue colocar el Mercedes, un Mercedes original en 3D y utilizar los detalles que distinguen al auto y montarlos sobre el auto en 3D. De esa forma solucionaba el problema de la perspectiva y el problema de los reflejos. Y en realidad ellos obviamente no se dieron cuenta, les pareció, creo que no se dieron cuenta ni que había cambiado el auto. Pero yo sí me di cuenta de que quedaba mucho mejor el auto porque no quedaba volcado con estos reflejos extraños. Y además una cosa linda que tenía, un detalle sutil, es que se refleja el edificio en el auto. Entonces eso es siempre un detalle que es interesante verlo. Y acá está el resultado final. El auto, si bien no quedó del todo bien, queda un poco mejor si lo comparamos con el anterior, ¿no? Que estaba como demasiado, llamaba demasiado la atención. Este es el ejemplo que quería mostrar, uno de los ejemplos que quería mostrar. Vamos por otro. No, esto no. Este es otro ejemplo que es un poco más artístico, en realidad. Y yo soy fanático de los renders frontales, me encanta. Me encantan los, tengo un fetiche que es hacer renders frontales. Y este cliente en realidad me había pedido 2 o 3 renders, me acuerdo, y los hice, o sea, con sus puntos de vista, con su forma de dar la cosa, y yo estaba obsesionado con que este edificio, con la forma que tenía que tener un render frontal. Le dije, me dijo que por ahora no, bla bla bla. De todas formas, cuando terminó el trabajo, le dije, yo voy a hacer una cosa, yo te voy a hacer un render frontal, si querés lo pagás, si querés no lo pagás. Porque me gustaba el edificio además. Y además, obviamente, en ese momento tenía un tiempo libre y no me llevaba demasiado, creía que no me iba a llevar demasiado trabajo, y además iba a intentar mostrar una cosa. Una cosa importante es que nosotros nos movemos dentro del mundo CG. Eso implica que nosotros sabemos que hay una cantidad de cosas que se pueden hacer, pero los clientes no saben tanto, no saben quién es Alex Román, o sea, no saben quién es, o sea, ellos no saben hasta dónde se puede llegar con los renders. Muchas veces a un cliente lo único que vio fueron los renders en la calle de los edificios y no sabe mucho más. A veces está bueno mostrarle a un cliente que se puede llegar a ciertos límites o hacer ciertas cosas que él no piensa que se pueden hacer. Este fue un caso un poco así. Lo divertido de este trabajo fue eso, ahí tener el ID. Y bueno, en realidad no me tomé mucho tiempo. O sea, coloqué la cámara y rendericé lo que tenía. Quedó como quedó, pero dije, bueno, voy a divertirme un poco haciendo post y que sea lo que Dios quiere. Lo primero que hice fue tomar él me ha mandado unas fotografías del lugar. Con una máscara quité una parte del render original. De todas formas lo hice con una máscara, cosa que después pudiera montar y copiar la máscara de nuevo. No borré los pedazos, sino que lo hice con una máscara. Coloqué pedazos de vegetación que me había mandado él de algunas fotografías. Vieron que agrandé un poco el lienzo hacia los costados porque me daba la impresión de que la composición iba a terminar quedando mejor un poco más horizontal. Coloqué un cielo. Ahí sí, como que me empecé a entusiasmar diciendo, bueno, yo como este render, no sé si me lo van a pagar, voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, cuando uno hace lo que quiere, empieza a poner cielos nublados, niebla, ese tipo de cosas que los clientes no quieren. Y bueno, empecé a trabajar un poco más entusiasmado por ese lado. Después, bueno, hay algunos ajustes de niveles. Acá está un poco lo que yo decía, lo que decía en el render anterior, ¿no? Me dijo, bueno, voy a ir a una oficina, voy a iluminarlos, voy a poner como que está sucediendo cosas en los interiores. Foto de stock. Hoy en día los stock fotos antes eran muy caros, hoy en día no son caros si usamos imágenes libres de derechos, obviamente. Si nosotros compramos una imagen que la queremos usar solo nosotros, nos va a salir $500. Ahora, si nosotros compramos imágenes de stock para utilizar, que son libres de stock, son $1 por imagen, por ejemplo. O sea, hay muchos sitios de stock que tienen ese tipo de promociones y nosotros podemos usarlas, estamos dentro de la legalidad usándolas. Vieron que utilicé pedazos de las oficinas como para integrarlos en el render. Y acá seguí un poco entusiasmándome, hice algún ajuste más de color, volví a poner un poco de cielo, porque me pareció que cuando había puesto los fondos había quedado muy amarillo, le di un poco más de tonalidad azul, sustituí pedazos de pasto, que bueno, lo hice tan rápido que en realidad hasta el pasto me había quedado medio irregular, no me preocupé y lo cambié un poco en post. Este es un detalle, por ejemplo, hay una parte que, no sé si ahora sí, hay como una especie de laguito, porque habían intentado hacer algo como que tiene una sensación de lluvia, y en realidad no se destacaba demasiado. O sea, si vos ves la vista, automáticamente no se te destaca demasiado. Lo que hice fue mentir un reflejo ahí como para que eso levante y dé la sensación de que había un poco de... Eso sigue siendo todo trabajado con el modo screen, ¿no? Todo lo que es iluminar.
Bueno, agregué un poco de vegetación. Ahí se ve, por ejemplo, otro detalle. Saqué un pedazo de una fotografía que tengo. Por ahí, yo tengo fotos nocturnas, las voy acumulando en una carpeta. Logré encontrar un pedacito, un reflejo medio raro, lo coloqué ahí abajo para que diera la idea de que había un reflejo en el auto también como screen. Bueno, esta es otra cosa que hago muchísimo. Solucioné rápido una luz prendida del automóvil simplemente con una foto de un spot. Acá terminé de cerrar la parte lateral con un tronco, ahí es una fotografía. De este lado también puse otra fotografía. Esto es muy fácil, si no lo tenés esto, lo que haces es bajar a la vereda, sacar la foto y colocarla, te puede llevar 10 minutos en realidad. Y bueno, obviamente busqué la persona adecuada o algo que me pareciera interesante como para colocar, contar un poco una historia, alguien que estaba esperando a alguien ahí en el estacionamiento. Reforcé un poco las iluminaciones. Me da gracia porque viste que los IES traen como la representación o sea, cuando en las páginas web, eso, cuando te bajás el archivo IES, tenés también el dibujo de cómo es el IES. Yo muchas veces termino usando, en vez de los IES, termino usando los dibujos después para ponerlos como screen. Porque en realidad, digo, uso los IES sí, porque cuando realmente son necesarios. En estos casos, colocar IES ahí como que no hubiese cambiado demasiado, dije, bueno, lo voy a reforzar un poquito y coloqué como screen. Y reforcé un poco la iluminación. En realidad, en este caso, lo que me di cuenta es que el edificio era más reflectivo de cómo había quedado. El temor que tenía es que si yo agregaba reflexión, me iba a cambiar todo el edificio, en realidad. Si yo, como es un único material, entonces dije, no me la voy a jugar a hacer esto porque seguramente empieza a quedar más extraño lo que yo quiero. Lo que hice simplemente fue pintar un poco de azul, como simulando una especie de reflexión, como para levantarlo un poco, nada más. Aumenté un poco el flare de esa especie de sol que hay atrás. Y después acá está lo que yo decía, los ajustes. Acá tengo un ajuste de balance de color, un ajuste de saturación, un ajuste de exposición y la viñeta. Y este es un poco el render final, que fue lo que le entregué. Les gustó, obviamente les gustó mucho. Lo único que me pidieron, que no lo traje, es cambiar el auto, porque no, que el auto. Al final negocié y dije, había que poner un Audi, bueno, puse un Audi, pero fue lo único que cambió en realidad. A mí me gustaba este auto, ¿no? Pero no llegaron a entender el concepto y bueno. Y este es otro de los ejemplos. En este caso fue una imagen mucho más libre, obviamente, que me permitió divertirme más, ¿no? Nosotros generalmente nos divertimos cuando nos dan la posibilidad de hacer lo que queremos. Ahora voy a hablar de postproducción en general. Voy a poner algunos ejemplos que no los voy a explicar tanto, pero lo que le va a aportar es un poco más de diversidad. Hay algunos ejemplos que son viejos, o sea, la calidad de algunos trabajos no es la óptima, pero va a ser muy valioso porque les va a permitir encontrar soluciones a problemas. Arrancamos con esto. Esto es un hotel que hicimos hace un par de años, no sé, creo que debe ser un año y medio más o menos. También es en Londres, es para el mismo cliente que el edificio anterior. Esto es el pre-render que nos mandaron ellos. Estábamos obsesionados con un punto de vista determinado. Mandaron fotografías del lugar. Esto es en el centro de Londres, en un lugar muy bien ubicado. Mandaron fotografías. Había una parte del hotel que es esta, que era un reciclaje, y había una parte nueva que se iba a ubicar acá, que acá se llega a ver. Esta es la parte reciclada y este es el hotel nuevo. Bueno, Max, captura, corrección de punto de vista, bla 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 bla, render. En este caso hay bastante equipamiento interior, se trabajó bastante la imagen, en realidad en su momento era el primer render que le hacíamos a este cliente. Para nosotros era un cliente muy bueno, sabíamos que nos íbamos a jugar algo en esto y dijimos, bueno, acá vamos a tratar de trabajar mucho, o sea, equipamos mucho los interiores previamente a la postproducción. Espera que así tengo. Hay una cosa interesante de este trabajo, ahí van a ver, bueno, apareció la iglesia ahí. La postproducción, la técnica es similar al anterior, al hotel anterior, creo que no hay nada diferente en realidad que tenga que explicar, ¿no? Esto es lo que nosotros terminamos entregándole al cliente. Obviamente no quiero decir que esto es lo primero que le manda al cliente, ¿no? O sea,
ahí sí, algunas correcciones y cosas, pero un poco el proceso fue este. Y este trabajo tuvo una particularidad. Una vez que lo entregué, ellos quedaron muy conformes con el trabajo y en realidad, no sé por qué circunstancia, no me acuerdo, pedí que me dieran... ahora me acuerdo. Esta es la iglesia de San Patrick, en realidad. Está tremendamente mentida, en realidad. Porque la iglesia de San Patrick es mucho más grande, no se veía de ahí, o sea, la cúpula gigantesca, pero ellos querían que saliera la iglesia de San Patrick. Entonces yo lo que les pregunté es, pues yo pongo la iglesia de San Patrick, si ustedes quieren ver la iglesia de San Patrick, pongo, si quieren ver el Big Benta me lo pongo. Pero en realidad, mi pregunta fue, ¿a cuánta distancia está la iglesia de San Patrick? Porque si está a 1 kilómetro, entonces eso me llevó a mí a ubicar exactamente dónde estaba el proyecto, más allá de que había recibido las fotografías, y en realidad me di cuenta que la ubicación del proyecto era, obviamente, sobre el río Támesis y enfrente a la Tate Gallery. Esto es un hotel. Entonces, una vez terminado el trabajo, les mandé un mail y le puse: ustedes están haciendo un hotel en una zona espectacular y no la están mostrando la zona. O sea, esto está bien, pero esto puede ser... O sea, el agua está encajonada. O sea, hay algo que acá no está funcionando bien. Dije, ¿tienen fotos que me puedan aportar una panorámica mejor para poder verlo? Me mandaron esto. O sea, el final de este edificio es esto. Y lo primero que les dije fue, ¿por qué no me mandaron antes esto? La entrega de ese edificio era, de ese render era, vamos a suponer, un lunes de noche. Y esto sucedió un lunes a las 8 de la noche. Esto me lo mandaron un lunes a las 2 horas antes. Lo que hice fue decir, bueno, yo no puedo hacer un render de nuevo, no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es sentarme frente a la computadora y tratar de resolver algo rápido. Entonces, en realidad, tratando de que las cosas salieran rápido, dije, voy a tratar en postproducción, tratar de resolver esto de alguna forma para mejorar para mejorar la imagen que puedo dar de la locación del edificio, ¿no? Y empecé a trabajar en post, empecé a cortar pedazos de edificio, conseguir alguna foto, bueno, empecé a tratar de lograr algo un poco más atractivo. Más allá de que conservaba la imagen original del render, como yo el render original lo tenía. Y esto fue lo que yo les entregué 2 horas después. Les dije, usen las 2 igual. Yo perdí 2 horas de trabajo nada más. Les cobré un adicional, obviamente lo pagaron con muchas ganas el adicional, porque se dieron cuenta que tenían 2 imágenes y no una, porque mostraban la Tate Gallery, porque mostraban el Támesis, porque en realidad la composición de la imagen era muy superior. Y bueno, en realidad este es un ejemplo de cómo siempre tenemos que tratar de buscar algunas soluciones extra que nos puedan aportar valor al trabajo. O sea, estos fueron 2 horas de trabajo más o menos. Sí, obviamente hay que dominar las técnicas, pero en realidad resulta fundamental también tratar de abrir un poco. O sea, en este caso yo podía haber solucionado el problema diciéndole al cliente: ¿te gustó la imagen primera? Gracias, muchas gracias. Mandame la plata y me voy. Sin embargo, en realidad nos pareció que había algo que se podía mejorar y bueno, esto obviamente hace que el cliente automáticamente diga, bueno, yo el próximo trabajo se lo voy a pedir a esa gente. O sea, seguramente el cliente se dé cuenta de que vos no solamente estás haciendo el trabajo para cobrarlo, sino que estás haciendo el trabajo para preocuparte que las cosas queden bien. Y te preocupa que las cosas queden bien. Si terminado un proyecto vos decís, hay algo que puedo mejorar, y comunicate con el cliente, hablá, decile. Si hay algo que estás desconforme, decíselo. O sea, cuando ellos eligieron el punto de vista, nosotros estamos relativamente desconformes, lo hicimos porque había que hacerlo rápido, pero después les manifestamos que se podía lograr algo mejor. Y obviamente, es más, creo que esta imagen terminó siendo la primera en la página web de ellos. Les encantó, les pareció muy buena. Vamos a otro ejemplo. Acá es un caso diferente. Esto es Uruguay, es un hotel en una zona de la costa de Uruguay. Era un cliente que no tenía todavía muy claro qué es lo que quería, entonces nos dijo, bueno, yo quiero que hacer 3 o 4 imágenes de este hotel. Era bastante complicado, incluía una cantidad de cosas, y en realidad nos generaba un problema nosotros. Teníamos que recorrer una distancia bastante grande, algo así como 300 kilómetros, para tomar las fotografías del lugar, para reconocer el lugar, pero había un problema extra, que no sabíamos los puntos de vista, no se decidían con los puntos de vista, y eso nos generaba el problema de no poder ir y sacar la foto que queríamos y resolverlo. Entonces, de alguna forma, mi socio se vio obligado a ir antes al lugar, o sea, desconociendo los puntos de vista, fue al lugar,
hizo fotografías terrestres con cámara, hizo fotografías aéreas con dron, sacó como 1200 fotografías en total, porque igual hoy en día, bueno, es pararse, el dron es volarlo y apretar dale, empezar a sacar fotos, sacó una cantidad impresionante de fotos, o sea, nosotros lo que generalmente hacemos cuando sacamos fotos, sobre todo cuando tenemos que hacer recorridos, es esperar, tratamos de tener dos horarios, un horario que es cuando el sol todavía está relativamente alto, pero no muy alto, y buscar un atardecer, que es una forma, son generalmente los dos puntos. Ahí creo que en publicidad se llaman the blue moment y the gold moment o algo así. Hay como se llaman los distintos momentos del día, ¿no? Hay un momento que es el momento dorado, el momento azul es cuando es de noche pero el cielo está azul, el momento dorado es cuando el sol se está poniendo, como que esas cosas está bueno que las sepan. Y bueno, se sacó una cantidad impresionante de fotos, de todos lados, y obviamente, lo que decía hoy, pedimos muchas referencias al cliente, nos mandó muchísima información de todo lo que quería. Cuanto más información mejor, nos aclara las cosas, nos permite saber un poco qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, y tampoco había mucho tiempo, renders, sacamos los renders. Hay unos barquitos típicos de los marineros, y no sé qué, no podíamos modelar barquitos típicos de madera. Hicimos algo bastante rápido y obviamente después voy a mostrar el video del post del otro. Y esta es la postproducción. La postproducción de esta parte se hizo todo por pedazos. No hay una fotografía original, que fue la fotografía que usamos porque no la teníamos. O sea, desde la montaña, hasta que se ve acá, hasta los pedazos de roca, fue montado todo de a pedazos. Ahora va a ver un ejemplo parecido. Por ejemplo, cosas que hice ahorita, este cerro no va acá. Este cerro va a estar mucho más allá, en realidad. Pero ellos querían ver el cerro porque este cerro es bastante simbólico allá. Acá vamos a ver un ejemplo de algo parecido. Esta imagen la sacamos muy rápido en Max. Y bueno, también aparece el cerro de nuevo, obviamente, que tiene que aparecer en todas las fotos. Y trabajamos muchísimo. El color del agua, por ejemplo, fuimos en un momento en invierno que nos dificultaba porque el color del agua no era bueno, porque no había gente en la playa. Bueno, hubo que trabajar encima de la fotografía bastante, ambientarla bastante. Vieron como hay pedazos de rocas montados y pedazos de vegetación montados. Y obviamente que cuando se montan pedazos de imagen sobre otra imagen, es básico tener en cuenta la iluminación. Yo no puedo montar un sector de rocas y pasto que no está igual iluminado. Eso es fundamental. Cuando miren fotografías para montar, cuando trabajen con montajes, tengan siempre en cuenta la iluminación de las cosas. Si la iluminación no es la misma, no lo voy a poder montar. Si estas rocas estuvieran iluminadas de otra forma, o si las hubiese sacado a las 12 del mediodía, o si hubiese sido, no sé, no hubiesen tenido luz directa, no hubiese podido montarla. Hay que buscar sectores de fotografías para montar. A veces lleva trabajo eso, pero bueno, es la forma de solucionar. Y después, bueno, algún interior nos pidieron también, que bueno, los interiores siempre son mucho más fáciles de controlar, obviamente. El interior la mayoría es producción directa en Max. Este es el resultado que sacamos de Max. Y después lo que hacemos es un poco de cosmética y meterle un poco de, nosotros debemos meterle un poco de onda a la cosa. Todos de blanco y de lino y bla bla bla, ¿no? Y las mujeres lindas.